Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos al espacio Todos los libros, un libro, en este curso 2020-2021 que también ha comenzado pues de una manera tan rara como está siendo prácticamente todo el año 2020. Así que esta grabación la estamos haciendo también unos días antes con Alberto Sansegundo, que es el director de este programa, Todos los libros, un libro, él desde su casa y yo casi desde la mía, porque estoy en mi despacho del edificio de I+D+I, donde está Radio Universidad de Salamanca. Buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal todo? Porque llevamos mucho tiempo sin vernos la cara y ahora, aunque sea a través del ordenador, sí que nos estamos viendo. ¿Qué tal todo, Alberto? Claro, tenemos que saludar nosotros y saludar a toda la audiencia después de tantísimos meses, porque creo que el último programa realmente emitido a partir de lo que hemos hecho en los estudios de la universidad pues fue hace 5 meses o algo más, ¿no? Entonces yo no sé si los pocos o muchos oyentes que tenemos se han quedado por el camino, han abandonado. Espero que no, espero que estén todos ya de nuevo aquí. Y bueno, estamos bien dentro de lo que cabe. Las circunstancias, sobre todo en el ámbito mío, que es el ámbito de la enseñanza, son muy complicadas. La vuelta a las clases, como todo el mundo sabe ya, es muy complicada. Pero bueno, desde el punto de vista de lo que nos interesa aquí, que es el programa, que son los libros, que es la invitación a la lectura, yo me mantengo en la misma idea de, bueno, semanalmente y con toda la modestia del mundo, pero a la vez con toda la ilusión, con todo el entusiasmo, seguir recomendando libros, porque, bueno, además los confinamientos totales o parciales, si algo positivo tienen, pues es precisamente que nos permiten refugiarnos en muchas cosas, en series, en televisión, pero también, sobre todo, en mi caso, en los libros. Sin duda los libros yo creo que han sido los grandes protagonistas de este periodo de pandemia. Yo creo que se ha hablado muchísimo, además de literatura en los medios de comunicación, algo que no se hacía con tanta profusión, ¿no? Como en estos meses, que han sido sobre todo de encuentros, yo imagino que con la buena literatura sobre todo, que es la que nos ofreces tú aquí cada tarde de miércoles. Alberto, que ya comenzaste la semana pasada, por cierto. Sí, bueno, precisamente por las incertidumbres que tiene el comienzo de curso, la semana pasada hicimos una cosa distinta, que simplemente yo he grabado en mi casa la presentación del primer libro de este curso. Y bueno, ahora continuamos porque esa semana pasada, ese miércoles pasado, abríamos una pequeña serie de 3 libros del mismo autor, en un acontecimiento ciertamente insólito, en todos los libros un libro, porque tengo una reticencia a presentar libros del mismo autor y mucha más reticencia a presentar 3 libros del mismo autor y todavía mucha más a presentarlos en semanas consecutivas. Y sin embargo, en este caso, bueno, pues circunstancias que tampoco se explican demasiado, así pálpito, una decisión no demasiado premeditada, ha surgido que en estas 3 primeras semanas del curso he querido presentar 3 libros de un autor, Richard Powers, un escritor norteamericano fantástico. La semana pasada aparecía El tiempo de nuestras canciones, que fue el desencadenante de mi acercamiento a este escritor. Es un libro que, bueno, por referencias me había llegado y lo intenté buscar durante muchos años estoy hablando, porque el libro quiero recordar que es de 2005, el del tiempo de nuestras canciones, lo busqué en todos los ámbitos. ¿Sabes cómo es el mercado editorial en España? Que un libro de hace 2 años ya es una antigualla. No fui capaz de conseguirlo. Después de muchas vicisitudes en Internet, acabé localizándolo de segunda mano en Alemania. Lo pude leer, me entusiasmó y a partir de ahí leí otros 2 libros del autor. Uno de ellos es el que va a aparecer ahora esta semana como recomendación monográfica, de un autor, como digo, relativamente prolífico. Creo que tiene una docena de novelas publicadas, aunque en España se han traducido muy pocas, 3 o 4, y además están todas prácticamente, salvo la última, que es la que se corresponderá con mi recomendación de la semana que viene, están descatalogadas o, bueno, en algunos casos ni siquiera son accesibles en el circuito, vamos a llamarlo así, de las librerías de viejo, de las ferias del libro antiguo de ocasión. Pero bueno, es un escritor muy interesante, Richard Powers, un escritor formidable, y hoy traigo El eco de la memoria, que es una novela también estupenda. El eco de la memoria, pues si te parece podemos hablar. Me interesa que nos presentes un poco primero al autor, porque muchos desconocemos totalmente a Richard Powers, que tú ahora, desde luego, para quien no lo conozca, es una buena oportunidad, ¿no? Porque van a ser 3 semanas seguidas, la que ya ha pasado, esta de esta semana y la semana que viene, hablando de este autor y sobre todo de su obra. ¿Quién es Richard Powers? Es un escritor norteamericano muy premiado, muy prestigioso, más prestigioso quizá desde el punto de vista de la crítica que desde el punto de vista de los lectores.
lectores, ha tenido digamos, el galardón el premio al mejor libro, el National Book Award, que es el premio por excelencia de la literatura en Estados Unidos varias veces. Esta que presentó hoy la ganó en su momento, ese premio, en el año 2010, la novela es del año 2010. Un escritor muy inteligente, y es uno de los aspectos que a lo mejor resulta disuasorio, pero es uno de los aspectos que más resalta al leer sus libros. Hasta el punto, lo voy a confesar muy claramente, aún a riesgo de poder resultar disuasorio. Su mucho conocimiento de muchas materias, es muy polifacético, su profundidad, su inteligencia, el análisis riguroso que hace de determinadas cuestiones que ahora comentaremos, son de tal calibre que muchas veces el lector tiene la sensación de que se está perdiendo, de que no llega, pero esa sensación, a mi juicio, por lo menos en mi caso, es estimulante, en el sentido de que es alguien tan desbordante, ofrece tal cantidad de hilos que uno no acaba de desarrollar del todo, que queda con esa sensación, podríamos decir, condescendiendo, algo agridulce, decir, bueno, no lo entiendo del todo, hay cosas que se me escapan, pero a la vez te transmite la sensación de pasión, de disfrute extraordinario y de ganas, de estímulo, como decía, de seguir leyendo. Muy interesado en el mundo de la ciencia, que aflora en todas sus novelas, muy interesado en cuestión. Él tiene una muy incipiente formación científica, empezó a estudiar física en la universidad, aunque desde muy pronto se dedicó profesionalmente a la literatura. Y muy interesado, como digo, en la ciencia, muy interesado, y en sus libros aflora también, por todas las cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la ecología, sobre todo en el libro que vamos a presentar la semana que viene, también en el de esta. Pero sea cual sea, cambia radicalmente de tema de una novela a otra, pero leyendo las novelas de Powers uno sabe que el escritor es él, lo detecta muy rápido, precisamente por esta serie de elementos recurrentes que se dan en todas sus novelas, en todas sus obras, esta idea de la inteligencia, esta idea de la ciencia, de la tecnología, la crítica a la tecnología, está muy presente en todas las novelas, muy interesado, con mucha sapiencia también sobre ese tema. Una de las cosas llamativas es esta, sea cual sean los distintos temas de los que tratan las diferentes novelas, con tramas argumentales muy distintas, se ve que hay un trabajo exhaustivo de indagación, de documentación, y es desbordante, porque todo eso se muestra en las novelas. Son novelas muy voluminosas, 600, 700, 800 páginas, apasionantes. Por tanto, las tres novelas de estas 3 primeras semanas, sin exagerar, nos estamos moviendo en cerca de 2.500 páginas en total. Idóneas, por lo tanto, para tiempos de largos periodos de vacación o de ocio, o, por qué no decirlo, aunque sea un poco macabro, de confinamiento, que permitan adentrarse de manera entusiasta y apasionada en ese mundo, ¿no? Otra vertiente también muy interesante que también está en esta novela, El eco de la memoria, es la vinculación y el conocimiento de la realidad presente e histórica de su país, de manera que a través de sus novelas siempre hay unos engarces hacia el pasado, hacia la primera de ellas, la historia de, digamos, la raza negra en Estados Unidos, la esclavitud, etc. Aquí hay, fundamentalmente, la novela de esta semana ancla desde el punto de vista del entorno socioeconómico o social, diríamos, político incluso, ancla la acción en los fenómenos o en el mundo posterior, inmediatamente posterior al 11 de septiembre, a la catástrofe, a los atentados de las Torres Gemelas, de manera que este mundo muy complejo, bueno, por cierto, un interés extraordinario por los personajes, por lo tanto una construcción de los personajes espléndida, de manera que es un señor, y estoy hablando de un señor a través de su obra, pero yo realmente no conozco su vida, más allá de estos pequeños detalles anecdóticos de si estudió física al principio o no, ¿no? Pero un escritor que a través de estos ejes que aparecen en todas sus obras se muestra como una literatura casi en sí mismo, ¿no? Como alguien extraordinariamente atractivo y su obra muy estimable, muy distinta y sobresaliente. Una obra, además me comentabas, muy documentada, Alberto, ¿no? Que refleja una gran sabiduría en torno a diversos temas científicos. Yo no sé cómo lo incluye eso, no sé si son grandes digresiones o entran ahí fácilmente, casi no te das cuenta de que te está dando, digamos, una lección científica. Te das cuenta, y mucha cuenta, y ahí está quizá el elemento que puede a un lector a lo mejor convencional, que solo pretenda en un libro encontrar distracción, por supuesto lo va a encontrar en estos libros porque hay unas tramas narrativas y ese es otro de los logros de Powers, la capacidad de construir unas narraciones, unos hilos argumentales también
magnéticos capaces de enganchar y de avanzar con fruición en esos cientos de páginas. También un lector que busque solo entretenimiento lo va a encontrar, pero es verdad que en el curso de esa acción, vamos a llamarla así, interrumpen disquisiciones, digresiones científicas de entidad. Son las que provocan, lo que comentaba hace un ratito, esta sensación de decir, bueno, esto no lo entiendo del todo. Es decir, en el caso concreto de la novela de hoy, en el caso de hago una conexión rapidísima con lo de la semana pasada. La semana pasada, el tiempo de nuestras canciones, los 3 términos del título abren los 3 ejes de la novela. El tiempo, y ahí entra la física, las reflexiones sobre el tiempo, sobre la física, sobre la relatividad, y entonces todo lleno de teorías, de argumentos, de datos científicos, quizá algo arduos. En aquella novela había también la idea de canciones, por lo tanto la música impregnaba la novela, y la idea de nuestras. Ese nuestras es la raza negra, está toda la historia de la raza negra. Esta novela de hoy, El eco de la memoria, la disquisición técnica viene, la disquisición científica, viene a partir de la idea de la memoria, de la idea de la identidad. Puedo contar, para contestar indirectamente a tu pregunta, luego retomo claramente lo que me preguntas expresamente, cómo entran los aspectos científicos, quiero contar de antemano un poco ese hilo argumental. Todo parte de un accidente de tráfico. Es un chico que así empieza la novela, el 20 de febrero de 2002, estamos en una noche de invierno gélida en una carretera, en un pueblecito de Nebraska. Mark Slaughter, que es el chico, vuelca con su furgoneta en un tramo desierto de la carretera. Está muy cerca ese tramo de la carretera del río Platte, que es un río que, y esto va a dar lugar a otro eje de la novela, alberga estacionalmente la llegada de las grullas. En ese caso concreto se habla de 500.000 de grullas que siguen la ruta migratoria, lo que se llama la ruta migratoria central, se llama la novela. Que serán esas grullas en esta carretera desierta las únicas testigos del accidente. Hay una llamada anónima que alerta de que ese accidente se ha producido, rescatan del automóvil sin conciencia y muy gravemente herido a Mark, lo trasladan a un hospital, entra en coma. Todo esto ocurre en las 3 primeras páginas, no estoy destripando nada. Supera al cabo de muy pocas semanas ese coma, ese trauma inicial, pero la recuperación no es completa porque tiene grandes y graves lesiones cerebrales con secuelas muy importantes. Fundamentalmente, la incapacidad para poder reconocer a personas, a situaciones de su vida anterior. Tiene un síndrome, el síndrome de Capgras se llama, y ahí entra la idea de la memoria. Y ahí es donde entra, y conecto con tu pregunta, al margen de contaros la historia del chico, de sus allegados, de su recuperación, de las reflexiones, que es otro de los ejes de las novelas de Powers, las reflexiones de índole, diríamos, filosófica, metafísica, sobre la soledad, la culpa, la memoria, la identidad, el compromiso, la bondad, la entrega, el amor, los grandes temas, digamos, que nos interesan a todos, aparte del desarrollo del personaje, de la pequeña acción, de la intervención de un neuropsiquiatra que intenta curarlo, etc. Cuando hablamos de su enfermedad, cuando la novela habla de su enfermedad, hay infinidad de argumentaciones técnicas, académicas, rigurosas, complejas en ocasiones, que te hacen subyugarte, porque son temas muy interesantes, pero a la vez esforzarte, tener una cierta sensación de decir, yo aquí no llego. No puedo saber tanto como sabe este señor, no lo puedo comprender del todo. Pero a mí eso, como decía hace un momento, me parece muy estimulante. De manera que contesto a tu pregunta, no es disuasorio, para mí por lo menos no lo es, el modo en el que se intercalan con profusión, hay muchísimas páginas dedicadas a este tipo de cosas, en cada una de las 3 novelas, a los aspectos científicos. Bueno, nos has contado ya un poco, ¿no?, del argumento de esta novela, El eco de la memoria, donde a pesar de toda esa carga, ¿no?, digamos, de conocimientos, se puede catalogar como novela, ¿no? Además, una novela enjundiosa de bastantes páginas, sí. la de Richard Powers, que yo no sé si repite editorial. Me comentaste que uno de los libros lo encontraste de segunda mano en Alemania, ¿no? El primero y el segundo que voy a comentar, el de la semana pasada, El tiempo de nuestras canciones, y El eco de la memoria, se editaron en su momento en la editorial Mondadori, que hoy como tal no existe, forma parte de Penguin Random House, y que yo creo que, bueno,
son inencontrables. Es verdad que el tercer libro que voy a presentar la semana que viene, que ha tenido un relativo éxito editorial, ya lo presenta otra editorial, Alianza de Novelas, precisamente ese éxito quizá pueda llevar a que veamos reediciones de los libros anteriores. Y no sé si Penguin Random House estará dispuesto a sacarlos de nuevo, ¿no? Pero en principio estos dos son de difícil acceso. Quiero comentar, por cierto, a propósito de la edición, que aquí traduce Jordi Fibla, que es un traductor de prestigio, y espero que esto no hiera sensibilidades, pero que es catalán. ¿Qué quiero decir con esto? Espero que me entiendan mis oyentes. Es catalán y se le nota la catalanidad en la traducción. Mete ciertas catalanadas, vamos a decirlo así, en la traducción. Utiliza en algunos casos giros que son, bueno, deudores, obviamente, del catalán, ¿no? Nada grave, pero que sí se detecta. Muy bien, yo recuerdo de esta editorial haber regalado incluso algún libro, tengo muy buen recuerdo de Mondadori, yo creo que hacía libros con unas ediciones muy cuidadas, ¿no? Mondadori es uno de los grandes sellos editoriales, con Feltrinelli e Einaudi, uno de los grandes sellos editoriales de Italia de toda la vida. Lo que ocurre es que, bueno, esto ya da para otra sesión, diríamos, pero el mercado editorial español, y yo no sé cómo va a salir después de la pandemia, el mercado editorial español, que estuvo muy fragmentado, las grandes editoriales se han agrupado prácticamente en dos bloques, es decir, tenemos Penguin Random House, de la que dependen infinidad de pequeñas, de no tan pequeñas editoriales de toda la vida, y luego Planeta, que ha comprado 50.000. Y luego subsisten en un tercer frente, ahora sí, literalmente, pequeñas editoriales que tampoco lo son tanto ya, Libros del Asteroide, Impedimenta, Sexto Piso, que han sido editoriales independientes, pero que, bueno, tienen un catálogo quizá más reducido, pero ya muy consolidado, de mucha calidad. Mondadori es una... Y ahora, los títulos de Mondadori los hereda Penguin Random House y muchos de ellos los vuelve a reeditar. Por eso yo digo que es posible que con el éxito de El clamor de los bosques, que es como se llama la novela de la semana que viene, puedan volver a salir, ¿no? Sigue siendo una editorial muy consistente. Por ejemplo, toda la novela norteamericana actual, novela literaria, de calidad, está, o mucha de esa novela, está en Mondadori, ¿no? Los grandes premios de literatura en Norteamérica, los Pulitzer, este National Book Award, los publica en España Mondadori. Alberto, me comentabas, bueno, ya ha salido el título del libro que se va a comentar la semana que viene, El clamor de los bosques, ¿no? Que, bueno, parece que denota bien lo que tú comentabas, pues ese interés también del autor por temas de medio ambiente, ¿no? Pero me comentabas también que en este eco de la memoria también, en cierto modo, aparece. ¿Qué te parece si nos comentas un poco los principales temas que desarrolla Richard Powers? Fíjate, por de pronto una cuestión conectada todavía con tu pregunta de hace un rato, que es la idea del interés por la lectura, a pesar de que sean 600 y pico páginas, ¿no? Hay un elemento de thriller, también podríamos decir, que hace que el lector se implique. Cuando Mark está en el hospital, una noche, sin que nadie se dé cuenta, alguien se introduce en su habitación y deja en la mesilla una nota un tanto críptica, un tanto extraña. No se sabe muy bien ni quién la ha escrito, ni qué quiere decir. Estoy buscando entre mis notas, a ver si la encuentro, la nota, porque no sé los términos literales. Sí, la tengo localizada. La nota dice: esta noche, en la carretera North Line, Dios me ha conducido a ti para que puedas vivir y traer de vuelta a alguien más. De manera que hay otra línea que se desarrolla en la novela. ¿Quién ha escrito esta nota? ¿Y qué quiere decir con esa nota? Es alguien que conoce Mark. Por tanto, hay un punto, no es lo esencial, pero un punto de, diríamos, casi investigación detectivesca, entra la policía por medio, para ver qué es lo que ha pasado ahí, si el accidente ha sido provocado, si hay algo, bueno, en fin. Entonces, a lo que íbamos. Entre los muchos subtemas que afloran en la novela, a partir de lo que me dices en la pregunta, uno es, como he dicho, los personajes allegados a Mark. Su familia, tiene una hermana que va a abandonar su trabajo para ocuparse del chico. Está este doctor, el doctor Weber, que es un neurólogo que va a cuidarlo, y por ahí se abre también la vía del desarrollo digamos, neurocientífico de la novela. Hay una auxiliar de enfermería, Bárbara, que también lo cuida, y es una chica una mujer un poco singular. Y luego están los amigos, que son un poco
clásicos del medio oeste norteamericano, los amigos del chico, y por tanto se desarrolla también esa línea de los personajes, ¿no? Bueno, pues un novio de la hermana, que no recuerdo ahora cómo se llama, milita en movimientos ecologistas. Y he contado al empezar, cuando desarrollaba muy brevemente la trama, que el accidente se produce al lado del río en donde las grullas hacen su habitual paso todos los años en busca de escenarios de mejor temperatura. Y entonces, claro, la presencia de este chico, el novio ecologista, y por cierto, un exnovio de esta chica también, de la hermana de Mark, es un ejecutivo de una empresa que pretende edificar en los territorios en donde las grullas pasan todos los años. Y por tanto, ahí está la vía de la novela que se abre al conflicto entre el progreso, el desarrollo, diríamos, capitalista, que quiere crecer, que quiere construir, y voy a poner los adjetivos yo, aunque creo que también los pone Powers, y que a la vez, en cierto modo, pues es depredador, no tiene reparo ninguno en acabar con la vía natural de migración de las grullas, y por tanto, por otro lado, las reacciones combativas, beligerantes del mundo ecologista que pretende preservar una zona de vida casi salvaje, ¿no? Entonces, todo esto, toda esta anécdota da lugar a, de nuevo, las reflexiones de Powers acerca de estos temas, ¿no? Acerca de, bueno, de la conservación del medio ambiente, de qué estamos haciendo con nuestro universo, de la reflexión acerca del mundo en el que vivimos, de los intereses que nos hemos marcado y, por tanto, de un cuestionamiento. Es también una llamada de atención. Esa llamada de atención será una alarmante llamada de atención en la novela de la semana que viene, El clamor de los bosques, ¿no? Pero, bueno, hay muchas reflexiones acerca de la naturaleza y, sobre todo, muchos datos, mucha documentación también, muchos estudios que se nos cuentan acerca de esta evolución de las grullas, también del desarrollo del ser humano, el cerebro reptiliano que se mantiene. Y sobre el hecho de ser norteamericano, ese planteamiento también está, quiero decir, el planteamiento social, político, de estar muy vinculado a lo que es Norteamérica. No sé si eso aparece también. Sí, porque como he dicho, Richard Powers habla de Estados Unidos en todas sus novelas, hay un fondo, un escenario que es lógicamente la sociedad de su tiempo, anclada también en situaciones del pasado, aquí era lo del 11 de septiembre, y claro, yo no, estoy seguro, Nebraska, el lugar en donde ocurre la acción, es un ejemplo paradigmático, yo creo que conscientemente elegido por Powers, del primitivismo, que también representan estos dos amigos del chico, del medio oeste norteamericano, ¿no? Esta idea de un mundo, que por un lado es atractivo en tanto que puede representar la naturaleza, etcétera, etcétera, pero por otro lado es muy elemental, muy básico y por lo tanto no es precisamente el caldo de cultivo ideal para que prosperen ideas de control del desarrollo, reflexiones acerca del progreso, etcétera, etcétera. Hay una derivación de esto, también realista, que conecta Powers con, como decía hace un rato también, la idea del mundo tecnológico. Los males que se presentan, y esta también es marca de la casa de Powers, de una manera algo catastrofista, los males de la tecnología de Internet, ¿no? La adicción a las pantallas, los riesgos de los videojuegos, estos dos mendrugos que son los amigos de Mark, pues viven en un mundo de cervezas, de una alienación absoluta de cervezas, videojuegos y todo esto salpicado en la narración de Powers con referencias acerca de qué efectos tiene sobre nuestro cerebro este constante esta constante presencia de las pantallas, de la electrónica en nuestras vidas. Hay reflexiones de índole también, como dices, social, política, la pseudo-democratización que supone Internet, en la que parece que sí, que nos da libertad a todos para aparecer y difundir nuestras ideas, pero que a la vez esa agregación de opiniones que supone la creación de una voluntad popular conjunta acaba siendo muy peligrosa y no se habla expresamente porque la novela es muy anterior, pero está latente la idea de las fake news y cómo los bulos y en estos días de pandemia las teorías de la conspiración
calan en esos mundos primitivos de Kansas, de Nebraska, de esos lugares un tanto dejados de la mano de Dios, ¿no? Entonces, es imposible, como puedes imaginar, resumir las tantas vías que hay, porque precisamente es uno de los elementos destacados de Powers, ¿no? Lo desbordante. Es un estímulo, es un libro, vamos a decirlo así, son unos libros, estos 3 que yo he leído, que propician la efervescencia, te abren el cerebro a una infinidad de temas y dentro de cada uno de esos temas, si decides transitarlos, hay infinidad de vías, de hilos que se desarrollan, muy sugestivos. Por supuesto, no tenemos tiempo ninguno. Y el estilo, Alberto, me comentas que realmente los temas que aparecen digamos, lo que se piensa, se reflexiona en torno a los mismos es desbordante, ¿no? Como comentabas tú antes, muy difícil poder llegar a todo. Esto pasaba también con el realismo mágico, pero en el estilo, ¿no? Que era totalmente exuberante, barroco, no sé. ¿Cómo es el estilo a la hora de escribir? El estilo es más, en este sentido, más, podríamos decir, convencional, más allá de que se están entremezclando planos constantemente. Y entonces la intervención, el acercamiento a la cama del paciente del neurólogo se abre a páginas de disquisiciones teóricas acerca de cómo funciona el cerebro, ejemplos, infinidad de ejemplos. Por cierto, el neurólogo, la figura del neurólogo, es una referencia evidente a un neurólogo conocido con obra literaria conocida y además con obra literaria y con traslación cinematográfica conocida, que es Oliver Sacks, que muy probablemente todo el mundo conoce. La mayor parte de la gente, porque fue un éxito popular muy grande, es aquel libro de Oliver Sacks que es El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Bueno, pues hay muchas referencias en el curso de lo que te estaba contando, ¿no? Es decir, el neurólogo atiende al paciente y cuando lo atiende dice, puede tener esto otro, y eso es el momento en el que se intercala una larga digresión acerca de referencias de neurología, de funcionamiento del cerebro, de experimentos documentados que se nos dan cuenta, situaciones, anécdotas que son más que anécdotas porque tienen entidad científica, de pacientes que han tenido por ejemplo, el clásico de aquel paciente, de aquel señor, no me acuerdo exactamente dónde, que le atravesó en un accidente laboral, le atravesó una plancha metálica, le atravesó el cerebro, pero le atravesó por una zona tal que le privó de determinadas experiencias sensoriales, pero no de otras. Y entonces es muy curioso porque se ha podido estudiar, gracias a la trayectoria, al análisis de la trayectoria de esa barra metálica, qué partes del cerebro se estimulan, cuáles no, para hablar, para los colores, Entonces, por ejemplo, hay montones de referencias en este ámbito a, por ejemplo, la mujer que utilizaba a su marido como una cubretetera. Casos clínicos, pero que remiten incluso en el modo de formular el hombre que despertó de un coma prolongado durante 40 años con el impulso de creer a los políticos por los que había votado. Por cierto, el humor es otro elemento muy presente también en las novelas de Powers, ¿no? El hombre que adquirió una personalidad... que también suele estar, y voy a meter una cuñita, Alberto, porque no sé si sabes que Eduardo Mendoza estrena novela también en breve y que en algunas de sus novelas también el humor está muy presente. No, sí. Bueno, esto no tiene nada que ver. No, te estaba contando, por ponerte otro ejemplo de este humor, cuando él hace referencia a casos clínicos, habla de el hombre que adquirió una personalidad múltiple a fin de usar el carril de transporte colectivo. Quiero decir, pero bueno, más allá del sarcasmo, ahí hay muchas referencias al hombre que confundió a su mujer con un sombrero, el libro de Oliver Sacks, y la figura del doctor Weber se asemeja. E insisto, ese es el modo, en el curso de la narración, en donde vamos viendo cómo evoluciona la enfermedad, cómo evolucionan las relaciones, los afectos, la pareja que tenía Mark no la identifica, la relación con su hermana, a la que le suena pero no la identifica, cómo evoluciona todo esto. Esto sería, diríamos, el tenue hilo argumental junto a la investigación de qué es lo que ha pasado, quién dejó esa nota y qué quiere decir. Ese es lo que hace avanzar el libro, pero por el medio van intercalándose todas estas otras referencias que entran de manera muy fluida, muy natural, pero, por tanto, lo que me preguntabas, en un estilo narrativo convencional, en ese sentido, los personajes muy bien tratados, la historia apasionante y luego esta apertura a infinidad de cuestiones muy atractivas desde el punto de vista técnico, tecnología, ciencia, medio ambiente, etcétera, y desde el punto de vista, diríamos, humanístico, filosófico. Alberto, yo no sé si estas novelas que van incluyendo, digo, que se van abriendo, ¿no?, a toda una serie de parámetros, no sé si tienen incluso un nombre, ¿no? Están las novelas Río, ¿hay algún nombre que defina ese tipo de escritura donde se va dando cabida a muchísimas cosas?
Sí, la novela Río yo la asocio normalmente a estas que cuentan la trayectoria de una familia, de un pueblo a lo largo de décadas o generaciones. Pero bueno, la idea de un río que fluye y que tiene afluentes, que se acercan al río e incrementan su caudal en el curso en su transcurso, ¿no? Y que se abren a otras salidas, ¿no? Bueno, sí, podría ser aplicable en ese sentido de un caudal poderoso que fluye, pero bueno, yo no soy experto, tampoco sabría decirte la taxonomía exacta de novela Río, a qué se ajusta y si esta tiene si se engloba dentro de una tipología específica. Alberto, lo que sí parece claro es que es muy atractiva, ¿no? La verdad que nos están entrando ya muchísimos deseos de leer El eco de la memoria de Richard Powers. No sé si la música, me comentabas que en la anterior novela, la que comentabas la semana pasada, sí se hablaba de canciones, ¿no? No sé si aquí también aparecen algunas canciones o alguna música que precisamente va a ser de la que nos vas a hablar en este momento. Sí, hay mucha música. En el tiempo de nuestras canciones está en el título. Y como habla de la raza negra, está lleno de jazz, está lleno de blues. Powers aparece mucho la música clásica. Hay muchísima música clásica. Aquí también hay diversos temas citados en el libro. Y he preferido escoger un tema del libro independientemente de que no esté estrictamente conectado con la temática. Aunque sí, este título que voy a contar ahora, aflora muchas veces a lo largo de la novela, ¿no? Las Vísperas, de Monteverdi, es una composición de 1610, que, como digo, surge en distintos momentos del libro. Aquí lo voy a dejar en una interpretación de un coro, el coro Monteverdi, un coro inglés, junto a unos solistas barrocos y el coro de niños de música barroca de Versalles, dirigidos por un clásico, Sir John Eliot Gardiner. Esta es la versión que vamos a escuchar cuando terminemos. Y bueno, como veo que hoy sí que nos hemos extendido y la cita que tengo de lectura es muy, muy, muy larga, vamos a obviarla en el caso de la sesión de ahora. Invito, como siempre, a los oyentes a que se acerquen al blog del programa, en donde van a tener el texto sobre el que me baso para hacer estos comentarios, mi reseña, y además una cita muy significativa sobre las grullas y sobre este mundo ecológico al que se refiere la novela, estos dos frentes, como cierre en el blog de la reseña. Hoy, aquí, vamos a cerrar, si te parece, con la música, sin más. Estupendo. Bueno, pues nos hemos quedado sin fragmento, pero ahí está el blog de Alberto Sonsegundo, todos los libros, un libro, ¿no? Sí, bueno, y esperemos que el experimento en que consiste esta charla de hoy, porque hay que decirlo a los oyentes, es un experimento. No sabemos cómo va a salir, no sabemos si la calidad va a ser suficiente del sonido para que nos puedan seguir. Bueno, pues esperemos que funcione y que podamos acogernos a este formato el resto del curso. Yo estaría encantado de salir todas las semanas al aire en un diálogo contigo sobre los diferentes libros que quiero presentar. Bueno, pues esperamos que pueda ser así, Alberto, porque también aquí nos gusta muchísimo este programa, realizarlo y luego escucharlo, ¿no? En el 89.0. Muchísimas gracias, Alberto, y hasta la próxima semana. Muchas gracias, Elena. Hasta la semana que viene. Adiós.